son las 11:12, ya nos pasamos 2 minutitos. Sí, no te preocupes, Andrea. Entonces, ¿qué será? Le estaba yo preguntando ahorita, Betty Martínez, ¿estarás por ahí? Betty Martínez no viene contigo, ¿verdad? No, sí, ella también, ella de hecho es la jefa de comunicación, ella es mi jefa. Ah, ok. Hola, buenos días. Hola, Betty, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Estoy aquí un Sí. poquito con esto de la cámara, pero ya. Sí, no te preocupes, Betty. Nada más. Ahora sí. Hola, buenos días. Hola, Mucho gusto. Mucho gusto, Betty. Nada más le estaba preguntando justo para saber quiénes estamos en la sesión, porque en realidad nada más tenemos a una sola persona externa, que es la señorita Claudia Cedillo. O sea, todos los demás somos, bueno, nosotros y ustedes, pues, ¿no? Entonces eso me preocupa. Yo tenía 15 confirmados. Sí. Me hace muy raro que no se hayan conectado, porque no tendría tampoco tanto sentido iniciar hacia nosotros, pues, ¿no? Porque nada más estaríamos nosotros y Claudia, Sí. ¿no? Que te digo, Claudia es una señorita de las que está aquí arriba, y bueno, ella es como de casa, por decirlo, ¿no? Es de confianza nuestra, y le podríamos enviar la información por correo, pero lo que me preocupa es que no se integran más participantes. Sí, efectivamente. Quizá tendrán pues, problemas para accesar, ¿no será? Pues no creo, porque ya nos hubieran llamado o nos mandan un correo. Casi siempre cuando de pronto no tienen la liga, que nos llega a suceder, oye, no tengo la liga, oye, ¿qué está pasando? Inmediatamente nos mandan un correo o nos hacen una llamadita para que les ayudemos a resolver el problema. Pero ahorita nada, no sé qué está pasando. Ya revisé la gente que estaba confirmada, son asociados que siempre son muy participativos con nosotros. O sea, los que sabemos que de manera recurrente siempre están conectándose a nuestras sesiones, pero ya son 11:15. Entonces ahí yo lo que más me interesa hablar con ustedes y revisar es si empezamos con la información, finalmente, bueno, están ustedes y nosotros, y ya. O sea, no sé si tendría lo mejor caso. O sea, ¿ustedes qué opinan? Sí. Podemos iniciarla como ustedes opinen también. Pues sobre todo en razón, Andrea, como tú dices, bueno, Claudia es personal de confianza y digo, en respeto a ella que se conectó, pero salvo lo que ustedes me digan, la podemos dar o la podemos, no sé, reprogramar si es que fuese así el caso, pero también ya ustedes nos darán la mejor opinión, sobre todo Claudia, ¿no? Digo, en respeto de ella que sí se conectó, que ella nos diga también y si dice Claudia que ella sí quiere que se le dé la sesión, con todo gusto damos la sesión. Claro, ok. Sí, pues sí, es bien como dice Samuel, por respeto a ella y eso, pues si quieren vamos a dar inicio mejor a la sesión. Ahorita que son 11:15 y pues vamos a iniciar. Espero que se integren ya en el transcurso. Bueno, entonces, ¿sí damos la sesión entonces? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues entonces, salvo tu mejor opinión, ¿podemos iniciar o esperamos? No, ya, adelante, sí, porque ya son 11:15 y también el tiempo de ustedes, por supuesto, vamos a dar inicio. Bueno, igual la idea es concluir a las 12 más o menos. Sí, correcto. Bien. Bueno, perfecto. Pues entonces vamos a iniciar. Voy a compartir aquí la pantalla. Me avisan de favor ya nada más cuando se vea la pantalla de los censos económicos. Sí, ya se ve. Ya se observa. Sí, ya se ve sin problema. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Bueno, pues buenos días a todas prácticamente, ¿no? Buenos días a todas. Vamos a dar inicio a esta sesión de lo que son los censos económicos y los resultados definitivos de el INEGI. Bienvenidas, sobre todo a Claudia Cedillo, bienvenida, gracias por tu asistencia. Y bueno, pues vamos a platicar de este levantamiento de los censos económicos
recordando que pues este evento se lleva a cada 5 años, en los años terminados en 4 y en 9, y que la información está referida a 2018. Es decir, se levanta en 2019, pero esta información pues se recaba con los datos que tienen las empresas del 2018 y de los que aperturaron solamente se levanta el número de los que aperturaron en 2019. El temario que vamos a observar en esta presentación, pues precisamente son qué son los censos económicos, los resultados del censo, los cambios estructurales que ha ido teniendo el censo también, la composición de los sectores económicos, la distribución geográfica de la actividad económica, la composición por tamaño de los negocios, la concentración de la actividad económica también, la formalidad e informalidad, que aquí obviamente para ello hay un concepto, no es que se trate de los mercados sobre ruedas o los tianguis, sino hay un concepto para ello y lo vamos a platicar. La composición del empleo, cómo está a través de las unidades económicas, que precisamente son el objeto de levantamiento de este censo. La demografía de los negocios, cuántos nacen, cuántos mueren y cuál es su esperanza de vida de cada uno de esos negocios. Productos y herramientas a disposición de los usuarios. Vamos a ver qué es lo que está a disposición para que puedan precisamente los usuarios tener una buena toma de decisiones. Bueno, pues hablemos entonces de los censos económicos. Los censos económicos, pues es una fuente de información básica y completa y además detallada de nuestro país y que pues es importante para la toma de decisiones, el análisis y la investigación en los diferentes sectores, público, privado, social, académico, civil, etcétera. Es un pilar fundamental del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, lo que es el SNIEG, recordando aquí solamente que de acuerdo al artículo 26 de nuestra Constitución Política, nuestro Estado debe de contar con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y precisamente pues un pilar importante son los censos económicos, de los cuales pues también se alimenta este sistema. Y aquí lo vemos un poco más gráficamente, como los censos económicos son esa base de todos los programas de información de la economía en nuestro país. Así podemos observar en estas líneas cómo se va, aquí para sacar el puntero, bueno, aquí se va observando qué es lo que alimenta los censos económicos. De acuerdo a los datos y las nuevas estructuras de los censos económicos, bueno, pues es conforme se va actualizando también los programas y se va actualizando con toda esta información económica. Uno de ellos es el Sistema Clasificador Industrial de América del Norte. Ese sistema clasificador por el cual todas las actividades de nuestro país se deben de clasificar, pues aquí se van observando cuáles ahora se van incluyendo, si es que se abren nuevas actividades económicas, las que permanecen o también las que van desapareciendo, ¿no? Pues, entonces van apareciendo nuevas actividades económicas y otras van desapareciendo. Como cuál desaparece, por ejemplo, van desapareciendo como las carbonerías o los expendios de petróleo. Esos ya hay muy pocos alrededor de nuestro país. Entonces, ahí se va observando cómo van disminuyendo algunas actividades económicas. Y aquí, por ejemplo, también tenemos cómo se alimenta lo que es el Registro Estadístico de Negocios de México, RENEM. En este registro, pues tenemos a todas las unidades económicas, precisamente con toda la información de cada una de ellas. Además, alimenta también el listado o la muestra de lo que serán las encuestas económicas nacionales que tenemos ahí de comercio, de transporte, de servicios, etcétera. Y acuérdense que un censo es el levantar la información en todo su universo y entonces todo el universo sería nuestro país. Y la encuesta es una muestra representativa de todo ese universo. Por eso los censos económicos pues dan pie a ese listado o a esa muestra representativa de lo que serán las encuestas económicas y cómo se van a qué unidades económicas se entrevistarán en cada una de esas encuestas.
Y además también el Sistema de Cuentas Nacionales de México, que pues es la contabilidad de nuestro país en pocas palabras, y también información para el Índice Nacional de Precios al Productor y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y todo esto, obviamente, como tiene un cierre, también con el aprovechamiento de los registros administrativos en materia económica. Y bueno, pues así es como entonces los censos económicos, pues es una base importante, es un pilar en todo lo que es la cuestión de información económica en nuestro país. Por ello, se dice que entonces en los censos económicos tenemos una riqueza de información. Son el punto de partida para medir impactos económicos y miden la evolución de la estructura económica de nuestro país por sector, por alguna área geográfica o por algún tamaño de las mismas empresas. Lo que los resultados nos ritmo de crecimiento de los negocios, del empleo y de las remuneraciones, se ha modificado la estructura de actividades económicas del país, cómo se va configurando geográficamente la actividad económica, cómo ha evolucionado el outsourcing y cómo ha evolucionado la participación de los hombres y las mujeres. Esto es precisamente lo que los censos económicos nos dan respuesta a estas y varias preguntas más, como lo vamos a poder observar. Vamos entonces, pues, a los resultados. ¿Qué tenemos nosotros como resultado? ¿Verdad? Pues el levantamiento arrojó estos resultados a nivel nacional, donde dice que existen 6.373.169 establecimientos en todo nuestro país. Estamos hablando micro, pequeño, mediana y grande empresa, donde hay 36.038.272 personas ocupadas. Entonces, estos datos fueron los que arrojaron los censos económicos y vamos a tener comparativos para que podamos observar si esto ha crecido, ha decrecido o qué es lo que ha sucedido en cuestión a los censos y la economía de nuestro país. Entonces, aquí tenemos pues cuatro eventos censales donde abarcan los periodos de cada 5 años, recordando que los censos se levantan cada 5 años, en los años 4 y 9. Y podemos observar cómo en el 2014, bueno, pues teníamos 4.2 millones de unidades económicas. Para el 2009, 5 años después, tenemos 5.1 millones, es decir, 1.1 millones más. Pero para el 2019, bueno, pues el crecimiento sí se ha observado. Aquí, obviamente, como pueden observar, entre 2009 y 2014, pues se da un crecimiento menor. No se esperaba, obviamente, crecimiento del 1.1 millones, por lo menos, para que aquí hubiese quedado, ¿verdad? En 6.2 no fue así. Sin embargo, este ha sido un periodo, lo vamos a seguir observando en las demás gráficas, fue un periodo donde pues la economía no creció, no avanzó como debiese o como se estaba proyectado. Pero sí tenemos aquí un aporte importante del 2014 al 2019, donde nosotros tenemos, ¿verdad? Pues ya cómo empieza a crecer nuevamente la economía y lo vemos en la tasa de crecimiento media anual del 2004 al 2009, aquí en esta parte, pues creció 3.7. No así en el 2009 al 2014, solamente 1.9% y en el 2014 al 2019 pues empieza a recuperarse. ¿Cómo es entonces que, bueno, obviamente si el número de establecimientos aumenta y en la medida en que aumenta, ¿verdad? Pues es como se puede observar, pues entonces si aumenta también los establecimientos, pues también las personas empleadas. Así es que en las personas empleadas, nosotros tenemos aquí que podemos observar cómo también fue creciendo el número de empleados en cada uno de estos periodos. Periodos, obviamente, que no, como se puede observar nuevamente la tasa, bueno, pues en nuevamente en el 2009-2014, pues podemos observar que no hubo un crecimiento a diferencia de los periodos que tenemos 2004 a 2009, 2014 a 2019. Así es que podemos observar
cómo en el número de personas empleadas, por lo menos en el periodo de 2014 a 2019, tiene un repunte importante del 4% en la tasa de crecimiento de las personas empleadas en las unidades económicas. Y precisamente, pues el valor agregado, pues obviamente, pues se ve cómo empieza a crecer de una manera muy importante. Si es cierto que del 2004 al 2009 obtuvo en el crecimiento de establecimientos un número importante, no hay la tasa de crecimiento en cuanto al valor agregado. El 2014, número 9, pues se ve un repunte muy importante, ¿no? Casi llegamos en esa tasa de crecimiento y también de lo que es el valor agregado. Entonces, sí, esto sí es muy importante para que observemos los periodos, qué es lo que ha sucedido en la economía precisamente de nuestro país y sobre todo en qué periodo, ¿no? Entonces, para ello necesitamos saber por qué sucede esto. Bueno, pues hay cambios estructurales en la composición de los sectores. Hay algunos que han dejado de ser pues no tan importantes y otros que han crecido también, ¿como cuáles? Observemos. La participación de las actividades económicas en el valor agregado de acuerdo al sector. Observen cómo la manufactura del 29.3%, esto teníamos en el 2009, una década después, pues tiene un crecimiento, ¿verdad? No obviamente exagerado, pero sí tiene un crecimiento. A diferencia, como ustedes pueden observar, se mantuvo en el 2014, 29.3, 29%, y ya para 2019 empieza a tener un crecimiento. En el comercio, bueno, pues en el comercio tiene un crecimiento importante, tenía el 2.4% en cuanto al valor agregado en el 2009. Una década después, pues tenemos el 21.4%. Entonces, tenemos ahí casi el 80% de crecimiento, entonces sí tiene un crecimiento importante. Los servicios privados no financieros, o sea, no ha dejado de crecer, ¿no? Todos los servicios educativos, los servicios de transporte, la hotelería, los restaurantes, todo esto, los servicios privados no financieros, pues precisamente no dejan de crecer y van aumentando, 17.4, 19.6, 20.8. Y bueno, pues también tenemos ahora las que han decrecido, ¿no? Las que han decrecido, pues tenemos aquí la minería del 20.9, bueno, pues sí tiene, observamos cómo en cada periodo, pues va disminuyendo su participación en cuanto al valor agregado, va disminuyendo del 20.9, 16 y cae en el 2019 al 9.5. Otro de las actividades económicas son las que tienen que ver con la electricidad, agua y gas. Entonces, aquí pues van cayendo y su caída observo que es importante, 5.2 a 2.2, o sea, más del 50% cae precisamente este tipo de actividad en cuanto al valor agregado. Entonces, podemos observar aquí qué es lo que crece, qué es lo que disminuye, y en razón de eso, pues es precisamente las tasas que ya habíamos visto anteriormente, cómo crecen o decaen, ¿no? Y pues en cuanto al personal ocupado, las actividades económicas, pues como ya lo habíamos observado, la que va creciendo es la manufactura. La manufactura que en cuanto a personal ocupado, pues tiene la posición número 3 en cuanto a personal ocupado. Pero en cuanto a valor agregado, pues ocupa la primera posición desde el 2014 y hasta el 2019, ¿no? El comercio, que también ya habíamos observado que creció, bueno, pues en cuanto a personal ocupado es la posición número 2, y ahora en el 2019 vuelve a regresar al 2002, porque en el 2014 había caído el comercio hasta la 4ª posición en cuanto al valor agregado. Y los servicios, pues tenemos que en cuanto a personal ocupado, ¿verdad? En cuanto a personal ocupado, pues ocupa la primera posición todo lo que son los servicios privados no financieros, pero en cuanto a valor agregado, observen cómo pasa al 3er lugar. Entonces, esto es importante verlo, cómo es que sí, a veces ocupan
personal son la primera posición, pero en cuanto al valor agregado, otras actividades económicas son las que van ocupando posiciones entre los primeros lugares. No así, pues como ya habíamos observado, la minería, ¿no? El personal ocupado ocupa, en el personal ocupado, perdón, ocupa el 9º lugar y en cuanto al valor agregado, el 4º lugar. Entonces, pues sí podemos observar cómo estos números, a través de esta tabla, cómo está el personal ocupado y de acuerdo al valor agregado. Los cambios estructurales precisamente son lo que van dando al crecimiento del valor agregado o también de la tasa de crecimiento en el personal ocupado y en las unidades económicas. Pero aquí geográficamente, ¿cómo podemos observar a cada una de estas entidades federativas? De acuerdo a la vocación de las entidades según su valor agregado. ¿Qué es eso de la vocación? Para definir, como dice aquí, la vocación de la entidad, se considera el sector con mayor participación en cuanto al valor agregado. Entidades federativas que se dedican a todas las actividades industriales, comercio, que es el color gris oscuro, y el color naranja a los servicios. Entonces podemos observar cómo Campeche pues tiene una participación importante en cuanto a las actividades industriales, derivado también obviamente de que pues es la zona petrolera junto con Tabasco y todo este tipo de actividades industriales pues se desarrollan, ¿verdad? No así en Quintana Roo, por ejemplo, pero en Quintana Roo, como pueden observar, los servicios, aquí el turismo, los servicios de hotelería, los restaurantes, pues sí tienen una participación muy importante. Y bueno, pues, ¿dónde estamos nosotros como Ciudad de México? Pues aquí está nuestra participación, con el 13.9% en cuanto a las actividades industriales, el 13.2% en cuanto a comercio y el 73% con lo que son los servicios. Entonces, nuestra capital, nuestra Ciudad de México, pues aquí está plasmado, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad económica que más se lleva a cabo? Y podemos destacar entonces, por ejemplo, en Chiapas, como la actividad del comercio, pues también tiene un impacto importante en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Así es como geográficamente podemos observar el valor de cada una de las entidades federativas. Entonces podemos observar cómo está aquí rápidamente la actividad industrial, cuáles son los estados de nuestro país que tienen la actividad industrial y los que tienen el comercio. Entonces observen los que tienen el comercio y los servicios. ¿Quiénes son? Los que apuntalan en los servicios. Aquí los podemos observar, 4 entidades federativas en cuanto a los servicios que apuntalan estas cifras. Bueno, en esta tabla también tenemos los 10 municipios que más constituyen al valor agregado. Entonces aquí hay una parte importante. Ya habíamos observado cómo nuestra capital, bueno, tiene una participación importante en cuanto a los servicios, en cuanto al comercio y también la actividad industrial. Y hay algo aquí que no lo comento porque, pues, ustedes pueden observar igual en cuanto al personal ocupado, ¿verdad? ¿Quién ocupa el primer lugar? Bueno, pues, la alcaldía Cuauhtémoc, ¿verdad? Y ha conservado esta posición 2014, 2019, ¿sí? Pero en cuanto al valor agregado, pues pasó al segundo lugar en el 2014 y vuelve al primer lugar en el 2019 en cuanto al valor agregado. Y observen, ¿no? Campeche, bueno, Ciudad del Carmen, Campeche. En cuanto al personal, ocupa la novena posición. De los 10, ocupa la 9ª. Pero en cuanto al valor agregado, bueno, pues tiene la segunda posición actualmente. Entonces, sí, es verdad que tiene menor personal ocupado, pero en cuanto al valor agregado es quien aporta en el segundo lugar. Ya habíamos comentado que esta es la ciudad petrolera en nuestro país, entonces, pues ahí hay un auge importante de economía en el país. Bueno, y también, pues, podemos observar cómo está Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. ¿Por qué menciono todo esto?
Porque vean, dentro de los 10 municipios, la capital tiene 4 de esos 10 municipios que aportan al valor agregado. Entonces, sí es algo que debe de llamar la atención y que, pues, ahí están los 10 municipios que más contribuyen al valor agregado. Y la capital tiene 4 de municipios y tiene al primero que más aporta al valor agregado en todo el país. Estos cambios estructurales también tienen que ver con la composición por tamaño de los negocios. Recuerden que tenemos micro, pequeños, pequeños, medianos y grandes. Entonces, este concepto que se ha ido trabajando, donde los establecimientos predominantes pues siguen siendo los micro, donde emplean a 4 de cada 10 personas, pero esta lámina es muy importante analizarla. ¿Por qué? Vean, aquí tenemos en el color gris, en el color gris, los micro, que son los que tienen entre 0 y 10 personas. Y vean la participación que tiene, del 94.9%. O sea, en todo el universo de lo que hablamos, los micro tienen una participación del 94.9%. Las pymes de 4.9% del total de establecimiento, 4.9 solamente son pymes de 11 a 250 personas. Y las grandes empresas, que son las que tienen más de 250 personas ocupadas, solamente tienen una participación del 0.2%. Entonces, pero vamos a observar en cuanto a personal ocupado. Este es el número de establecimientos, de unidades económicas. Pero en cuanto a personal ocupado, las micros solamente ocupan el 37.2%. Las pymes ocupan el 30.7%. Y 32.1% las grandes. Es decir, aquí, bueno, pues está un poco más equilibrado entre los 30, los 32 y 37%, como que aquí se equilibra en cuanto a personal ocupado. Pero en cuanto a valor agregado, ¿quiénes son los que aportan más a la economía? Bueno, pues aquí se ve inmediatamente, ¿no? Que no son los micro. Si bien es cierto que ocupan el 94.9% del total de establecimientos, ya cuando lo vemos en el valor agregado, pues son los que menos aportan al valor agregado, 14.6%. Después tenemos las pymes con el 30.7% y pues casi con el 55%, ¿verdad? Son las grandes empresas. Tienen de hecho, ¿verdad? Las grandes empresas, 32.1% de personal ocupado, pero aportan el 55, casi por ciento, del valor agregado. Es decir, este 0.2% en cuanto a número de establecimientos, pues aporta el 54.7% del valor agregado. Entonces, esto sí es importante irlo señalando, ¿no? Y cómo en los últimos 5 años el valor agregado de las pymes tuvo un ritmo de crecimiento promedio anual del 10%. Entonces, sí, las pymes, recuerden, aquí tenemos las pymes, ¿verdad? Han tenido un crecimiento regular. O sea, vean, observen cómo inclusive las mismas micro, pues han ido creciendo también en cuanto a este valor agregado. Las pymes tuvieron un leve retroceso, sin embargo, se han repuesto muy bien para 2019 y pues las grandes empresas, como ya estamos observando, este periodo de 2009 a 2014 estuvo muy complicado y entonces también tuvieron una caída, sin embargo, se empiezan a recuperar. Y aquí los vemos en las tasas de crecimiento medio anual, como las pymes son las que van creciendo más en cuanto al valor agregado. Las pymes son las que han ido creciendo, ¿sí? Han ido creciendo. Entonces, como podemos observar, la economía, si bien ha tenido tropiezos, aquí los vemos en los negativos, bueno, pues también es cierto que ha tenido aciertos y ha ido creciendo, ha ido superando esta crisis, ¿sí? Y bueno, pues aquí vamos a ver también en cuanto a esta estructura, si capacitan o no capacitan al personal, las empresas, quiénes capacitan más, quiénes son las que no capacitan. Bueno, pues podemos observar en el color gris,
¿verdad? Que son los establecimientos que no capacitan. Esto es el número de establecimientos que no capacita. Y el naranja son los establecimientos que sí capacitaron a su personal ocupado. Entonces, pues las micro, pues son las que menos capacitan. Tenemos las pymes y también las grandes empresas, pues podemos observar que son las que más capacitan a su personal ocupado. ¿En qué viene a agregarnos precisamente esto? Pues que observemos, ¿verdad?, que la persona ocupada hacia dónde quiere estar también. Si es también una visión de dónde está posicionado él también como personal ocupado. ¿Por qué? Observen, aquí tenemos también, esta es una de las nuevas temáticas que han surgido de los censos, de preguntarles cuál es el nivel de educación que tiene el personal que ocupa. En razón de ello, podemos observar que tenemos en las micro, en todas tenemos participación desde la educación superior y la educación superior. Obviamente podemos observar en las micro que pues quien tiene el mayor número de porcentaje en cuanto a educación básica, pues sí, es en las micro. Pero vean en las grandes también, por ejemplo, la educación básica en cuanto a su personal es la que predomina, con el 40.4%. En pymes, bueno, pues tiene educación básica y educación superior. También hay en la micro la educación superior. Y podemos observar cómo entre pymes y las grandes, pues el porcentaje no es muy diferente, ¿no? Entonces, sí podemos observar esto porque las mismas escuelas se han dado a la tarea de investigar, bueno, y las empresas realmente ocupan personal de nivel superior. ¿Y en qué áreas? Bueno, aquí nosotros podemos observar qué es lo que más ocupan. Aquí sabemos por qué hay mucha aportación en la educación básica. Recuerden cuál es el sector que tiene mayor personal ocupado. Y hablábamos de la industria manufacturera. Y entonces aquí en la industria manufacturera, bueno, pues tenemos aquí educación básica, ¿no? Entonces, los que son sin instrucción, bueno, pues está muy parejo el porcentaje, ya sea micro, pequeña y mediana o grande. 2.5, 2.3, 2.4. Entonces, aún hay personal sin instrucción y que también participa en la actividad económica de nuestro país. Entonces, podemos observar, ¿se capacita, no se capacita? ¿Cuál es la educación que tiene la participación del personal ocupado de cada uno de los sectores? Esto es lo que precisamente cuando nosotros hacemos un análisis más profundo, pues podemos observar qué es lo que ha dado y por qué son los resultados precisamente en el desarrollo de las mismas unidades económicas o del mismo desenvolvimiento de cada una de ellas y de cada uno de sus sectores. Y las edades, ¿qué tipo de edad tiene aquí qué edad tiene su personal? El contratado, el ocupado, que tienen las micro, las pequeñas y las grandes empresas. Entonces tenemos aquí el color gris, hasta 20 años. Entonces, observen cómo hasta 20 años. ¿Por qué decimos hasta 20 años? Porque recuerden que la edad permitida para trabajar en nuestro país es de 15 años en adelante. Entonces, aquí tienen hasta 20 años. Pero de 21 a 30 años, que podemos decir que pues es una edad joven, pues las grandes empresas, ¿no?, se llevan al personal obviamente joven, ¿verdad?, de 21 a 30 años, con una participación en el rango, vamos a decirlo así, hasta 20 años, pues también son los que más tienen, con el 7% hasta 20 años. Entonces, de 21 a 30 años, pues tiene el 37.1. De 31 a 40 años, bueno, pues vemos cómo en las pequeñas y medianas, pues es una edad importante, tanto la joven como la de 31 a 40 años, la adulta. Y de 41 años y más, bueno, pues aquí
quien apuntala en la gráfica, pues son las microempresas, ¿no? Entonces, sabemos que muchas de las personas que también o se retiran, ¿verdad? O son pensionadas, pues se ha dado mucho a este auge del emprendedurismo y pues aquí observamos cómo las personas de 41 años y más, pues son las que están en las microempresas. Bueno, entonces, eso es en cuanto a la edad. En cuanto a, dice, aun cuando cada uno de los establecimientos grandes capacita a su personal, pues precisamente esto es donde hay mayor rotación de personal. Entonces, aquí la gráfica que nos presenta los resultados de los censos económicos, pues es la rotación del personal. Entonces, sí capacita más la grande empresa, pero también es donde más se van. Aquí tenemos una tasa casi del 29.4% en cuanto a rotación del personal, y donde menos hay rotación de personal y hay más permanencia, pues es en el derivado de que pues muchos de esos micro pues, son negocios personales o familiares también, ¿no? Entonces, aquí es donde se da más. Les preguntamos a los establecimientos, a las unidades económicas, que pues no les permite su desarrollo. ¿Cuáles son esos principales problemas? Y pues, como podemos observar, ¿verdad? Tenemos a las grandes, pequeñas y medianas empresas. Aquí tenemos a estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, podemos nosotros observar, ¿sí?, cómo la inseguridad pública fue la respuesta que predominó en estas, en las respuestas de cuáles son los principales problemas que manifestaron las pymes y los grandes para el desenvolvimiento y desarrollo de sus actividades y obviamente de su crecimiento. Pues así los altos gastos en pago de servicios como es la luz, el agua, la telefonía, también ellos dicen que fueron dentro de las principales problemáticas. Obviamente aquí podemos observar cómo las pymes son las que dijeron más tener inseguridad pública, pero en cuanto a los costos, pues las grandes empresas. Los impuestos, ¿no? Los impuestos, bueno, pues las grandes empresas pues dicen que son de las principales problemáticas para el desarrollo de sus actividades. El exceso de trámites gubernamentales para poder operar, ¿no? Coinciden, ¿no?, que pues son de los principales problemas para que ellos puedan desarrollarse. Los altos costos de sus materias primas, ¿no?, de sus insumos, de sus servicios, etcétera, pues coinciden en que también es de los principales problemas que los cuales manifestaron. Pero aquí me llama la atención cómo la competencia desleal, pues en cuanto a las pymes, es donde pues dicen como mayor problemática tener para su desarrollo la competencia desleal, ¿no? Las grandes empresas disminuye esta cifra, sin embargo, observen cómo en cuanto a la competencia desleal, pues las pymes dicen tener ahí el 17.8%. Entonces, estas son las principales situaciones o principales problemas que manifestaron los establecimientos, de decir que pues son problemas para su desarrollo o crecimiento. Y también tenemos aquí que en cuanto a todo esto de las ventas por internet, del uso también de equipo de cómputo y de las mismas ventas, pues se ha ido desarrollando sobre todo en las grandes y pequeñas y medianas empresas. El uso de equipo de cómputo ya del total, pues tenemos 93.4% que usa equipo de cómputo, que usa internet, bueno, pues ya tenemos un 92.7%, y de ventas por internet, bueno, esto seguramente ha cambiado con toda esta situación de la pandemia. El INEGI entonces está haciendo otro estudio, que ahorita se los voy a platicar, porque seguramente esto, vuelvo a reiterar, son resultados del Censo Económico 2018, pero en este 2020, por lo menos en todo lo que va, precisamente sobre todo de marzo a este año, pues ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no?, en algunos establecimientos. Algunos han desarrollado mucho más uso del equipo de cómputo, el uso de internet. Bueno, pues aquí estamos nosotros también en ello, ¿no? Y esto de ventas por internet ha tenido un auge
también mayor. ¿Qué es lo que está haciendo el INEGI? Voy a platicar bien. Bueno, entonces, en pocas palabras, aquí tenemos un panorama general de los crecimientos, de cómo es que están, de todo lo que ya platicamos, cómo es que está establecida la información. Si bien es cierto, ¿verdad? Tenemos un panorama rápido de los establecimientos micro, pues ya sabíamos que tenían una participación del 4.9%, pero en cuanto a personal ocupado solamente el 32%, solamente aportan al valor agregado el 14.6%, ¿verdad? Son los que menos capacitan a su personal, el nivel de estudios de personal, pues es educación básica y es mayores, ¿no? Y es también donde más se da del personal, hay poca rotación de personal. La problemática, pues en todo el crecimiento de este 94 solamente, o bien de lo que son las pymes. Ya sabíamos que participaban con el 4.9%. En cuanto al personal ocupado, 30.7%, aportan al valor agregado 30.7% y son los que de manera promedio capacitan a su personal. Su nivel de estudios que tienen en estas pymes, pues es de educación básica. Y aquí, obviamente, como pueden observar, la edad del promedio del personal, pues cambia, ¿no? En los micros son de 41 a más y aquí son de 31 a 40, donde tienen una rotación personal del personal, bueno, casi de un cuarto, ¿verdad? Del total de su personal, casi el 25%. El problema principal que tienen para el desarrollo de sus actividades es la inseguridad pública. Si obtuvieron financiamiento, cuando utilizaron el equipo de cómputo, usaron internet, bueno, pues sí, ya es una cifra diferente. Tuvieron ventas por internet, observábamos los anteriores 2.1 y pues aquí ya tenemos 18.7, ¿no? Entonces, sí, con estas láminas podemos observar precisamente cómo las micro actúan, tienen un universo o una parte importante, un porcentaje importante dentro de todo el universo, pero pues en las demás situaciones, pues podemos observar cuál es su porcentaje de cada uno de ellos. Las grandes, ¿no? Que nada más participan con el 0.10%, pues si bien es cierto que también tienen el 32.1% de personal ocupados, en cuanto al valor agregado, bueno, pues son los que más aportan, ¿no? Con el 54.7%. La edad de su personal, ¿no? El personal joven son los que también tienen hasta 20 años y de 21 a 30 años, ya lo habíamos observado. Entonces, este es un resumen. Este es un resumen de cómo es que se van presentando precisamente las unidades económicas de acuerdo a el panorama que nos dejó los resultados de los censos económicos. ¿Usaron internet? Bueno, pues sí, aquí. Y ventas por internet, pues se ve obviamente el crecimiento. Que vuelvo a reiterar, esto con lo que es el confinamiento y toda esta situación de salud que nos ha tenido, ¿verdad? Ahora que cambiar nuestra modalidad de trabajar, pues esto seguramente ha cambiado, ¿no? Bueno, pues entonces aquí podemos observar, ¿verdad? Cómo se ha modificado la aportación de las 1000 empresas. Las 1000 empresas que más aportan en la economía, bueno, ellas sí se han visto afectadas, no solamente en cuanto al personal ocupado, que ustedes pueden observar cómo ha disminuido. Si bien es cierto que el número de establecimientos en las 1000 empresas, ¿verdad?, que aportan o más grandes en la economía, si bien es cierto que han tenido un crecimiento, pues en cuanto a personal ocupado no ha sido así. En cuanto a remuneraciones, pues también ha habido una disminución. En cuanto a la producción, también ha habido un retroceso. Y pues, por ende, en cuanto al valor agregado, pues también tenemos, ¿no?, casi el 10% o más del 10%, más bien dicho, más del 10%, tenemos aquí un retroceso en cuanto al valor agregado, ¿no? Entonces, este concepto de la formalidad y de la informalidad aquí es algo muy importante, ¿no? Y que, bueno,
voy a ir avanzando. Me quedan 4 minutos. Espero que si me regalan un poquito más de tiempo para poderles platicar de esto y además dónde lo pueden encontrar. Bueno, entonces, aquí tenemos la definición censal sobre la informalidad, que es para el INEGI un establecimiento, una unidad económica informal. Son las que tienen estas características. Tienen 5 personas ocupadas o menos. No pagan contribuciones patronales o también la seguridad social, ni tampoco otras prestaciones sociales. No forman parte de una empresa con varios establecimientos. No cuentan con personal proporcionado por otra razón social y no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los proporciona. No tienen gastos por servicios contables, ni legales, ni de administración. No tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos. No utilizan un sistema contable ni tampoco pagan servicios de un contador externo para llevar sus cuentas. Entonces, ¿cómo está la cuestión? Si esto es entonces los informales, ¿cómo está entonces la informalidad precisamente en los establecimientos? Y ya vimos ahí que hay un gran número, y entonces, ¿cómo está la informalidad, no? Pues aquí están los establecimientos precisamente formales e informales, ¿no? De acuerdo a su personal ocupado y el valor agregado. Tenemos entonces aquí en el color gris, que son los formales. 37.4% solamente son formales. E informales, 62.6%. Aquí hay algo que quiero aclarar. Obviamente, el INEGI recaba esta información, pero esta información no va a dar a Hacienda. ¿En qué sentido? De decirle, fulano no paga impuestos. No es esto, ¿sí? Entonces, esto lo pueden ustedes observar, que aquí guardamos nosotros la confidencialidad de la información y se los presentamos y les decimos, estos son los formales y estos son los informales. Habrá alguna institución y una instancia que se tiene que encargar de ver cuáles son esos. Nosotros tenemos que recabar información solamente. Y por ello les traemos aquí, ¿no? Recuerden que también que si tienen alguna duda o pregunta, la pueden escribir en el chat y mis compañeras están para atenderles, por favor. ¿Sí? Si tienen alguna duda, algún comentario, háganlo llegar a través del chat y mis compañeras les pueden contestar en estos momentos. Entonces, bueno, aquí en cuanto al personal ocupado, si bien es cierto que 62.6% son informales, pues nada más en el personal ocupado tienen 18.9%. Entonces, los formales son los que tienen mayor personal ocupado. Esta es una gráfica que es muy importante, ¿no? Que a veces en la cuestión que inclusive ustedes como empresarios y más también como la asociación, siempre es una invitación a que caigan precisamente en la formalidad. Y nosotros también como personal ocupado debemos de ver, ¿no? En cuanto a mayor formalidad, pues mayor personal ocupado. Y también en cuanto a mayor formalidad, podemos verlo aquí, miren los formales, pues también mayor valor agregado. O sea, si bien es cierto que 62.6%, ¿sí? Son establecimientos informales, vean en cuanto al valor agregado, 3.0. Entonces, el 97% del valor agregado, pues lo tiene el sector formal. Entonces, yo creo que también como personal ocupado, cuando yo veo esta gráfica, digo, pues yo buscaría entonces más bien la oportunidad en una unidad económica que sea formal. Tiene un mayor personal ocupado y además tiene un valor agregado importante, ¿no? Entonces, esto también, en cuanto al personal no remunerado, pues observen, ¿no? Ya habíamos hablado que en los informales, pues regularmente o son personales o son familiares las unidades económicas. Entonces, pues sí, esta gráfica me permite a mí observar, pues, hacia dónde puedo estar, inclusive con mi misma empresa, ¿no? El establecimiento formal, como podemos observar, pues yo veo que tiene mayor ventaja en cuanto al desarrollo también de sus actividades y de la economía y de lo que aporta también a ella. Bueno, en cuanto a los establecimientos formales e informales, pues aquí vemos por entidad federativa dónde están los más informales, ¿no? Y eso pues también nos puede dar a pie a que pues veíamos cómo los formales, ¿verdad? Pues tienen mayor valor agregado.
Y ese también podría entonces ser una de las razones por qué la economía pues se encuentra muy baja, porque los informales, pues observen nada más, por ejemplo, en Chiapas y Oaxaca. Más de la mitad en Oaxaca pues es informal, ¿sí? Más del 50% es informal. Y también aquí tenemos Chiapas, ¿no? Por ejemplo, donde pues el 40.6% es informal. Entonces, pues esto también, el valor agregado, observen, ya lo habíamos visto, ¿no? A mayor formalidad, son los grises, a mayor formalidad, mayor valor agregado. Mayor informalidad, pues menor valor agregado. Entonces, sí es importante que observemos. ¿Dónde está Ciudad de México? Ciudad de México. ¿Dónde está? Aquí está Ciudad de México, ¿no? Donde los formales representan el 88.8% y de los informales 11.2%. Pero sí observen, ¿no? Campeche, bueno, pues ahí tenemos Tlaxcala, ¿no? De los que más tienen, pero pues le vuelvo a reiterar, Oaxaca y Chiapas, pues resalta, ¿no? El emprendedurismo de la mujer. También aquí hay algo importante, ¿no? Era uno de los temas, cómo está precisamente el emprendedurismo de la mujer, cómo ha sido esa participación. Uno de cada 3 establecimientos con menos de 100 personas ocupadas tiene como dueña a una mujer. Y podemos precisamente los establecimientos cuya dueña es una mujer, vemos dos eventos censales, pero que abarcan una década, 2009 y 2019. Y observen, bueno, ¿verdad? Teníamos 35.8% y creció, ¿verdad? Creció al 36.6%. Quizá pueda usted decir, bueno, no creció ni siquiera el 1%, pero no ha dejado de crecer. Y observen esta cuestión, establecimientos con dueño que es hombre. Entonces, el 42 y baja hasta el 35.7%. ¿Dónde entonces ha tenido ¿dónde se han ido estas cifras? Ah, pues precisamente en lo de las mujeres, pero también en la dualidad, en la mixta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el 8.6 estaba en el 2009 y para el 2019 pues creció, ¿no? Y aquí, ¿cuáles son los establecimientos que no reportaron propietarios? Derivado de la cuestión de la inseguridad, pues hay algunos que inclusive no nos refieren que si tienen propietario o no, yo no sé, yo no lo conozco, yo aquí nada más lo administro, yo aquí, etcétera. A pesar de que en algunos inclusive nos damos cuenta que estamos hablando con el mismo dueño, pero por la inseguridad, pues nos dicen que no saben si tiene un dueño o cuántos son los dueños o si es un hombre o es una mujer. No nos refieren y aquí, como pueden observar, crece por eso también la cifra, donde nos refieren que no reportan algún tipo de propietario, hombre, mujer o puede ser dual también, ¿no? Entonces, pues aquí obviamente vemos ya un panorama, así como les presenté micro, pequeño, mediano y grande. Aquí tenemos un un panorama de cómo está los establecimientos cuya dueña mujer. Y pues podemos observar, ¿verdad? En cuanto a la capacitación del personal donde están las mujeres, bueno, pues 0.13%. O sea, la capacitación es casi nula, ¿no? El nivel de estudios, pues podemos observar que es educación básica, la edad del personal, 41 años y mayores, ¿verdad? Entonces solamente representan el 10.7% de personal ocupado, apenas en el valor agregado 1.7%, y que bueno, pues esto es importante, ¿no? Pero que nos da un panorama precisamente también de cómo está, donde la mujer es la dueña. Y pues en cuanto a la informalidad y la formalidad, ¿no? Aquí pues volvemos a lo mismo. Donde la mujer es dueña, pues cae también dentro de los informales y los formales pues solamente representan el 21.6% y el 78.4% pues está en la informalidad, ¿no? Bueno, pues estos son precisamente los resultados de los censos económicos. Brevemente, ya para ir cerrando, tenemos aquí nada más cuántos mueren y cuántos vuelven a resurgir, ¿no? Aquí tenemos si nacen, mueren y en qué sectores. ¿Cuál es la esperanza de vida de los negocios al nacer? 7.8 años. Esa es la esperanza de vida de los negocios al nacer. Entonces, ¿cuáles son los que más duran?
pues en el sector manufacturero. 9.7 años, el comercio casi 7 años y los servicios 8 años. Entonces, pues esto también a mí me da un panorama de saber pues hacia qué sector puedo ir si quiero tener una esperanza de vida mayor. Entonces, esta es la esperanza de vida. Si bien es cierto que algunos cerraron, también es cierto que aumentó el número de abiertos, ya lo habíamos observado en las gráficas como evento tras evento censal, el número de establecimientos va creciendo, el número de personal ocupado va creciendo, el valor agregado, algunos han apuntalado, otros han retrocedido. El estudio sobre esto, lo que yo les decía, ¿qué es lo que va a hacer precisamente el INEGI? Lo que va a hacer el INEGI es un estudio que nos va a permitir a nosotros conocer la información económica de los establecimientos que han tenido una nueva creación, de los que sobrevivieron a toda esta pandemia y también, pues, desafortunadamente, los que tuvieron que cerrar, ¿no? Estas variaciones del personal ocupado, en los salarios, porque ustedes saben que a algunos les redujeron el salario, o sea, las acciones que también tomaron cada una de las unidades económicas hasta ante esta contingencia, los créditos, si solicitaron, ya no solicitaron, o quién se quedó, como decimos nosotros, ahorcado, ¿no? Entre algunas otras preguntas. Así es que lo que está haciendo el INEGI es que este estudio, después se los queremos entonces presentar y se espera publicar un primer conjunto de datos durante lo que resta de este año 2020 y el resto en el transcurso del primer trimestre del 2021 y entonces podamos tener un comparativo de lo que nos dio los resultados del censo 2019 con lo que sucedió en el 2020 y podamos entonces tener un comparativo porque esto ha impactado de manera fuerte y tenemos que tener números sobre eso y el INEGI ya está llevando a cabo un estudio que le va a permitir precisamente llevar a cabo esto. Bueno, pues de manera rápida y general, quiero comentarles que estos son los resultados de los censos económicos y nada más brevemente decirles dónde lo encuentran en nuestra página, que después, si ustedes quieren, podemos tener una sesión ya nada más de los censos económicos pero en la internet para poder conocer cómo manejamos aquí la información. Estos fueron resultados a nivel nacional, pero también, bueno, así rápidamente se me olvidó, es aquí por el tiempo, nada más así, brevemente. Iztapalapa, ¿cómo está Iztapalapa? A nivel nacional tenemos 6.3 millones, ¿verdad? En la Ciudad de México, 459,651 establecimientos. Iztapalapa participa con 78,490 establecimientos. El personal ocupado, Iztapalapa, pues aporta 360,147 personas ocupadas. A nivel nacional, bueno, pues ya sabemos que tenemos más de 36 millones y la Ciudad de México, pues casi participa con 5 millones de personal ocupado. Así de manera general, vuelvo a reiterar, son estos resultados, ¿no? Una participación importante ya de las mujeres con más de 142,000 y bueno, pues quien sigue apuntalando pues sí son los varones con 218,112 en cuanto al personal ocupado. Eso nada más es de Iztapalapa, pero ¿cómo puedo yo obtener inclusive información de otro municipio, de otra alcaldía? Bueno, pues aquí es precisamente en la página de internet. Quiero preguntarles, ¿se ve mi página de internet del INEGI? Sí se ve, Samuel. Sí se ve. Perfecto. Entonces nos vamos aquí a datos. Me voy a datos y después me voy a programas. Y aquí los censos. Dentro de los censos y conteos tenemos, ¿verdad? Los de población, los de gobierno, los agropecuarios y tenemos los censos económicos. En los censos económicos tenemos 2019. Aquí esto es ya el universo y todo lo que ya les platiqué, aquí está en esta primera página. Pero les digo, después si quieren podemos convocar a una sesión, si así nos lo permite también la asociación, o de manera particular podemos atender a cualquiera de ustedes y les cómo es que se da toda esta documentación. Aquí ustedes van a poder encontrar, esto se va a ir alimentando más, porque inclusive esta misma presentación que yo les estoy haciendo ahora, la estamos pidiendo de favor, que nuestra área generadora de información nos los haga, pero a nivel alcaldía. Entonces, en su momento también tendremos la de las alcaldías. Y también se va a subir aquí en el sitio. Aquí van a estar en el panorama económico. Ahorita solamente está el de México, que es el que ya les platiqué. Va a haber mini monografías e infografías
por entidad federativa, aquí solamente ahorita están los resultados nacionales, y también por sector, el comercio, la industria manufacturera, la micro, la pequeña, los servicios, hombres y mujeres. Esto se va a seguir alimentando. Aquí van a ir apareciendo mucho más documentos, ¿no? Pero también en cuanto a los tabulados, aquí hay un sistema automatizado de información censal, donde aquí podemos obtener inclusive hasta las horas trabajadas en cada uno de los sectores o actividades económicas. Y por alcaldía, sí, brevemente nada más lo quiero mostrar. Sí. ¿Cuáles son las...? Sí, Samuel, sí, adelante. es que estamos a Sí. nada de que se nos cierre la sesión. Le dimos 15 minutitos más, me parece Perdón. que son 12, y no me gustaría que se cerrara la Sí. sesión y nos quedáramos así, con los Perfecto. datos ahí. Muchas gracias, sí, Andrea. Sí, por favor. Claro que sí. Bueno, nada más les digo... Sí, No, adelante. no te preocupes. Gracias. Bueno, entonces, derivado del tiempo, como ya nos los comentó, les digo, estas son las herramientas. Ahora tuviésemos otra oportunidad para que les pudiéramos inclusive ver el simulador de negocios. Bueno, entonces, así es como nosotros estamos participando y pues agradecemos obviamente su participación. Andrea, muchas gracias también por la oportunidad y estamos aquí a la orden. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todas las chicas que nos acompañan del INEGI, ingeniero José Luis Hernández, que también se conectó, José de Valno, que está con nosotros, Claudia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión que es tan interesante con la información que nos brinda Samuel. En efecto, hagamos otra segunda sesión, la revisamos y la hacemos para principios de octubre, ya vemos las fechas, para poder ahondar más en todo esto que nos comentas que es tan interesante y que obviamente también como alcaldía y como asociaciones de empresarios nos interesan esos números. Voy a terminar la sesión por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en nuestras siguientes sesiones de Zoom y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Buenas tardes. Gracias a todos. Buena tarde, hasta luego.